Bendecido día, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón, y hoy tengo el privilegio, este día, este sábado, de dar una reflexión acerca de la palabra de Dios. Quisiera que leyéramos una cita y luego hacemos oración para empezar. Amén. Dice así la palabra en Gálatas 5:25. Sobre ese versículo voy a hablar varias cosas, voy a ir desglosando, ¿verdad? Pero el versículo principal es Gálatas 5:25. Dice así la palabra de Dios en este día que Él nos regala. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Este es el día que tú hiciste, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a todo Ministerio Casesa en la Ciudad de México, Padre. Bendice a cada una de mis hermanas y hermanos que trabajan para tu obra, a todos los que se congregan, Señor. Bendice a su pastora, la pastora Nelly, a todo ministerio, Padre, en la Ciudad de México, el Ministerio Casesa. Bendícelos, Padre, guárdalos, que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan. Padre, te pedimos también que bendigas al Ministerio Casesa en la ciudad de San Martín, Señor. Guárdalos, Padre, bendice a los pastores César y a la pastora Estelita, Señor. A cada una de mis hermanas que trabajan para tu obra, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan en San Martín. Síguelos bendiciendo, síguelos prosperando, que ángeles tuyos acampe alrededor de ellos, de su familia, Padre, y los defiendan, Señor. Padre, te pedimos que tú sigas bendiciendo a San Martín, que los sigas prosperando en todo lo que ellos hagan, Padre. Sigue guiando y dirigiendo a cada uno de mis hermanos, Padre. Dales gozo, dales paz, la paz que tú das, Padre, que sobrepasa todo conocimiento. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas a Ministerio Casesa La Roca, Padre. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que se congregan en Ministerio Casesa La Roca, aquí en Puebla, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas también, Señor, a sus pastores, al pastor Martín, a la pastora Sandy, Señor. Sígueles dando sabiduría, sígueles dando conocimiento, Padre. Sígueles dando mucha bendición, Padre, porque tú eres el que bendice, tú eres el que prospera toda obra, todo trabajo, Señor. Te damos gracias por sus vidas, Padre. Ellos son personas que te aman, Señor, y están trabajando para tu obra, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, a ellos, a sus hijas y a todos los que se congregan en la roca, Padre. Te pedimos que tú los bendigas. Bendice al Ministerio Casesa La Roca, Padre, en todo lugar, Señor. Cuando estén en sus casas, cuando se congreguen, cuando salgan, cuando regresen, Padre. Que tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor. Te damos a ti, Padre, la honra y la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, habíamos leído Gálatas 5:25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se oye muy sencilla, ¿verdad?, esta oración, pero no es fácil. El mismo apóstol Pablo dijo: lo que no quiero hacer, luego eso hago, ¿no? En nuestro diario vivir, en nuestra vida, nosotros tenemos que tratar de andar en las cosas del Espíritu. ¿Qué es en las cosas del Espíritu? Pues en las cosas de Dios. Las cosas del Espíritu son las cosas de Dios. Él, cuando vino a esta tierra, él dijo: mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que andar buscando el reino de Dios. El reino de los cielos se nos ha acercado. Jesucristo vino a nosotros para que nosotros le conociéramos. Y dicen que vino a este mundo como forma de hombre, y vino y dio su vida por nosotros. Él tuvo muerte y muerte de cruz, fue crucificado y resucitó. Y Él vino con un propósito de salvarnos a todos. Entonces, nosotros que conocemos de Jesucristo, debemos de tratar de vivir esa vida espiritual, teniendo en cuenta lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo vivir o cómo experimentar una vida con Dios. Cuando nosotros aceptamos a este Jesucristo que vino, murió y resucitó, y murió por nosotros, ¿verdad?, por nuestros pecados, supimos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Él pagó por nuestros pecados, por nuestras faltas, y al hacer eso, cuando nosotros le aceptamos como nuestro verdadero y único Salvador, Él nos dice su palabra que tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él nos hizo sus hijos, Él nos hizo nuevas criaturas y nos limpió nuestro corazón. Él nos limpió todo, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo, todo nuestro corazón. Somos nuevas criaturas. Por eso dice el apóstol Pablo que de alguna manera, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas.
Pero ahora esa nueva criatura tiene que tratar de vivir la vida cristiana conforme a la palabra de Dios. Tratar de practicar esa forma de vida, la cual a veces no es fácil, pero con Cristo todo lo podemos hacer. La palabra dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que tratar de andar en el Espíritu se traduce como en una búsqueda, hermanos, de esa existencia cristiana, de esa existencia de Dios. Y esa es una búsqueda que usted tiene que hacer con Dios, buscar a Dios. Dice la palabra que todo el que pide recibe y que todo el que toca se le abrirá. Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios. Dice la palabra también en Santiago que pidamos sabiduría y que Dios nos las da en abundancia y sin reproche. Entonces, tratar de andar en el Espíritu implica una unión de la relación con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el consolador que Él nos dejó. ¿Verdad? Él dijo, no los voy a dejar solos, les dejaré un ayudador. Entonces, toda nuestra práctica de nuestra vida debe ser basado en la fe cristiana, debe ser basado en lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros pudimos o tuvimos en algún tiempo como hombres, tuvimos una relación vertical con Dios, ¿verdad? Adán y Eva se hablaban con Dios, veían a Dios hasta que ellos cometieron este pecado, ¿verdad? A partir de ese pecado, nuestra relación con Dios como que se apartó hasta que vino Jesucristo y dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, esa relación vertical, que era esa relación con Dios directa, se cortó. Y también se cortó nuestra relación horizontal, la relación con el prójimo. A raíz del pecado original vienen celos, envidias, egos, etcétera, etcétera. Y esas cosas hacen que se rompa nuestra relación horizontal, nuestra relación con el próximo o con el prójimo. Pero en Jesucristo nosotros tenemos ese puente para cruzar ese abismo que se generó, ¿verdad? Jesucristo cierra eso y hace un puente. ¿Y cómo nosotros podemos romper con todo eso? Amando a Dios, como dice la palabra, sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La verdadera espiritualidad es la manifestación de esas relaciones que nosotros tenemos cada día, cada vez que nosotros vamos en el día a día, ¿verdad? Vamos restaurándonos por la reconciliación de Cristo, ¿verdad? Y la obra de su Espíritu Santo. Nuestra vida va a ir cambiando. Nosotros conocemos el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros y entonces nosotros vamos cambiando, vemos y valoramos y nuestra vida va cambiando, va siendo diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va obrando en nosotros. Y entonces ya no viviremos una religión de apariencias, una religión parchada, ¿verdad? Una religión vacía, sino vamos a vivir una vida que va siendo transformada poco a poco y que va actuando en espíritu y en verdad. La palabra dice que Dios es espíritu, Dios es verdad. Y entonces nosotros vamos cambiando, vamos viviendo la espiritualidad cristiana bajo diferentes principios. Y esos principios pues se los voy a dar a continuación. Primero sabemos que Cristo mora en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y entonces nosotros ya no somos esas personas carnales, sino que ahora Jesucristo vive en nuestro corazón. Eso lo dice la palabra en Gálatas 2:20. ¿Qué dice la palabra en Gálatas 2:20? Vamos a leer. Dice así la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que dice Gálatas 2:20, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que valorar qué fue lo que hizo Dios por nosotros. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, o sea, lo que Dios me dio inmerecidamente, ¿verdad? Sino que lo aprecio, no lo desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros sabemos que por gracia nosotros somos salvos. Entonces, vemos, hermanos, que cuando nosotros valoramos esto, entendemos, ¿verdad? Que Dios nos amó. Antes que nosotros le amáramos a Él, Él nos amó y dio su vida por nosotros. El pastor César nos habló en una o dos clases anteriores
que dice que los que tengamos un corazón limpio veremos a Dios. Eso creo está en Mateo 5:8, algo así. Entonces, ¿cómo vamos a tener un corazón limpio? Un corazón limpio es tratar de andar correctamente delante de Dios o delante de las cosas que nos enseña Dios que debemos de hacer correctamente. La palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero nosotros amamos a Dios y porque amamos a Dios, sabemos que tenemos que andar correctamente. Un corazón que sabe amar no deja entrar en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o algo que ponga bajo riesgo esa comunión con Dios. Entonces, nosotros tenemos que tratar de vivir, ¿verdad? Buscando la santidad, teniendo o implementando disciplinas. Usted empieza a implementar cosas para que ya cada vez usted sea mejor, ¿verdad? Delante de Dios. Por eso la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Trate usted de buscar buenas costumbres para que entonces usted siga cada vez más y más avanzando espiritualmente, conociendo más y más de Dios. Vamos a leer Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice la palabra en Colosenses capítulo 3? Versículos del 1 al 17, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Cuando dice que hemos muerto es que hemos muerto a las obras de la carne, ¿eh? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y luego dice la palabra, la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Ahora que tenemos a Cristo, esas cosas viejas pasaron. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, la imagen de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense qué precioso es Dios, nos permite que nos vayamos renovando. Él no nos pide que cambiemos de un día para otro, dice que nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Y donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Usted y yo y todos los que conocemos de Jesucristo somos escogidos de Dios. Y dice la palabra que si somos escogidos somos santos porque Dios pagó nuestra deuda, y amados de entrañable misericordia, o sea, de gran misericordia. Dios tuvo gran misericordia por nosotros, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, y a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú mandaste, Padre. Es el único abogado que tenemos. Aquí vemos lo que dice la palabra, cómo tenemos que tratar de vivir en santidad. Y la palabra aquí nos muestra, ¿verdad?, que vamos poco a poco. Dice, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted y yo, si conocemos de Cristo y seguimos su palabra, vamos a irnos
renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno es cuando Jesucristo venga, hermano. Pero nosotros tenemos que vestirnos, como dice la palabra ahí en el versículo 12, Colosenses 3:12, vestidos como escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes de esto quisiera comentarles, el pastor César también nos dio una enseñanza donde decía, la santidad es un estado. Para estar en santidad, pues es un estado, es una forma, ¿verdad?, de estar. La santificación dice que es un proceso. Eso fue lo que leímos en Colosenses 3:10. Dice, y revestido del nuevo hombre, el cual a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese proceso lo tenemos que ir pasando usted y yo. Nos vamos santificando. La santificación es un proceso y la santidad es un estado. ¿Cuándo vamos a tener ese estado de santidad? Hasta que tengamos el conocimiento pleno. ¿Cuándo vamos a tener el conocimiento pleno? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este mundo tenemos que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, es el que nos va a guiar y es el que nos va a enseñar cómo andar, ¿verdad? Cómo caminar en nuestro diario vivir, cómo tenemos que ir haciendo cambios en nuestro diario vivir. La palabra dice, ¿verdad?, en Proverbios 4:18 también, que ese cambio se va dando poco a poco. Vamos a leer Proverbios 4:18. Dice así la palabra de Dios. Mas la senda de los justos son los que buscan tratar de agradar a Dios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso dice la palabra en Proverbios 4:18. Entonces, hermana, hermano, tú, yo, todos nosotros tenemos que vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. La palabra nos los dice en Romanos, que nosotros tenemos que vivir bajo lo que nos enseña la palabra de Dios, y el Espíritu Santo a través de la palabra nos va a decir cómo vivir, ¿verdad? Cómo comportarnos, cómo reaccionar, cómo cambiar nuestra manera de ser. Lo que hacíamos antes ya no lo hacíamos. La palabra nos enseña, el que roba no robe más, el que no trabaja que trabaje, etcétera, etcétera. Dice Romanos 8, versículo 14 al 27. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nosotros si somos hijos de Dios. Nosotros sabemos en qué estamos bien y en qué estamos mal, ¿verdad? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice la palabra. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es la promesa que Dios tiene para nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guía. Dios dejó a su Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para saber qué contestar, qué decir, cómo hablar, cómo reaccionar, etcétera, etcétera. Dios nos dejó, ¿verdad?, esa bendición que fue el Espíritu Santo, fue el ayudador, el que nos
va a guiar, el que nos va a dirigir. Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque mi Padre les mandará un paracleto, un ayudador. Ese es el Espíritu Santo de Dios, que nosotros lo recibimos como arras cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos una relación agradable delante de Dios? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? ¿Y cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Sabemos primero que Dios nos dio su Espíritu Santo, entonces Él está en nosotros. Nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo de Dios, sino que debemos de actuar conforme nos enseña la palabra, ¿verdad? Cómo debemos de vivir en este mundo correctamente. Vamos a leer primera de Juan 4:13. ¿Qué dice la palabra? Primera de Juan 4:13 nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros sabemos, hay algo que nos va a decir, no, no tienes por qué enojarte, algo que nos va a decir, tranquilo, cambia, ¿verdad? Tienes que tener frutos de ese cambio, tienes que ser una mejor persona cada día. Nosotros para poder hacer eso tenemos que tener esa comunión con Dios, pero también tenemos que tener esa misma comunión con los hermanos, tenemos que tener esa misma comunión con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestra comunidad donde vivimos, con nuestra comunidad cristiana también y con el prójimo, aún con los que no conocemos. La palabra dice que nosotros debemos de considerar a todos, porque así dice la palabra, que amemos a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y toda nuestra alma, y al prójimo también, ¿verdad? Como a nosotros mismos. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25? Dice así la palabra de Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vamos a estimular a alguien a que haga cosas buenas, no cosas malas, ¿no? Dice, y luego dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué quiere decir exhortándonos? Cuando alguien te diga, oye, no dejes de congregarte, no te enojes. Es una exhortación que Dios ha pedido que se haga. Entonces, cuando te digan, congrégate, no te molestes, porque dice la palabra aquí que nos exhortemos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. La venida de Cristo está pronto, el día ni la hora nadie lo sabe, pero aquí nos dice la palabra que nos exhortemos a congregarnos, a alabar a Dios, que nos exhortemos a buenas obras, etcétera, etcétera, ¿no? Eso nos los va a poner el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo vamos a hacer con gozo, con alegría, porque ya sabemos que no lo hacemos para agradar al hombre, lo hacemos para agradar a Dios. Y bueno, si tú quieres andar en el camino de Dios, si tú quieres ser cada día mejor, como les decía, la santidad es un proceso, nosotros tenemos que tomar en cuenta algunas cosas que son realidades espirituales. Y puedes pensar, ¿cómo realidades espirituales? Si es espiritual no lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que existe. No lo podemos a veces describir, pero sabemos que existe. Y lo primero que sabemos es que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Vamos a leer qué dice Juan 4:24 para leerlo exactamente como dice la palabra en la Biblia, en Reina Valera, dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú y yo tenemos que adorar a Dios, es necesario que lo adoremos, es necesario que le demos gracias por un día más, por el alimento que nos da, por la vida que nos da, por la bendición que nos da, por el trabajo, etcétera, etcétera, por nuestros hijos, nuestros familiares, por los seres que amamos, por nuestros hermanos en la congregación, aún los difíciles de soportar, dice la palabra. A todo esto tenemos que darle gracias a Dios. Y como Dios es espíritu, no es un Dios de imágenes, no es un Dios donde tengamos un altar, sino que es un espíritu. Dios es espíritu y tenemos que adorarlo en espíritu. En Salmo 115 dice, cuando te pregunten dónde está tu Dios, porque mucha gente tiene a su Dios como una imagen en su casa, cuando te pregunten dónde está tu Dios, tú tienes que decirle, mi Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso hacer lo ha hecho, ¿no? Y nosotros le pedimos en espíritu, porque nuestro Dios es espíritu. Y dice que los que le adoramos tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Sabemos que es una verdad, que es nuestro Dios, que es real. Y no tenemos imágenes, sino que nuestro Dios es todopoderoso. Él está en los cielos. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Entonces, esa es una realidad espiritual. Tú tienes que saber que tu Dios es poderoso, tu Dios es de poder, tu Dios es de sabiduría, tu Dios es la mayor bendición que tú tienes en tu vida. Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. La espiritualidad o adorarlo a Dios en espíritu debe unir nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones, nuestras voluntades, ¿verdad? Nuestras fuerzas. La palabra dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, pero también nos enseña que debemos de decirle a nuestros hijos y a todos los que nosotros con los que interactuamos, ¿quién es nuestro Dios? Ese es el gran propósito que Dios puso para cada uno de nosotros, es la gran comisión. Vamos a leer qué dice Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, debemos de dar testimonio de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey de Reyes, quién es nuestro Señor de Señores, quién nos salvó, quién nos dio la mayor promesa, que es la de vida eterna, y miles de promesas, 3,000 y tantas promesas que hay, ¿verdad? En la palabra de Dios. Algunos dicen que hasta 7,000, dependiendo del tipo de promesas, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Nosotros tenemos que nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra actitud debe hablar de Dios. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Debe de producirse fruto, ¿verdad? En nuestro espíritu. La palabra nos dice en Gálatas 5, los frutos del espíritu. Vamos a leer qué dice Gálatas 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí vemos, nosotros tenemos que aprender a tener todas estas cosas para poder decir que tenemos ya frutos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Dios nos va a ayudar, Dios nos va a apoyar, Dios nos va a bendecir si nosotros le buscamos. Dios renueva y Dios sustenta tu espíritu, mi espíritu y el espíritu de todos los que creen en Él. Dios renueva y sustenta ese espíritu. ¿Dónde lo dice? Lo dice en Salmos, Salmo capítulo 51, versículo 10. Ahí, ¿qué dice el salmista? Vamos a leer Salmos 51, 10. Dice así la palabra de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Eso dice la palabra. Salmo 51 del 10 al 12. Aquí vemos que Dios es el que nos va a renovar, es el que nos va a bendecir. Sí, nosotros queremos, pero nosotros tenemos que pedirle a Él. Hermanas y hermanos, practicar nuestra vida cristiana es una elección y es una elección personal. Tú tienes que tener esa intención, nadie lo puede hacer por ti. Nuestra salvación es personal. Se trata de que nosotros nos acerquemos a Dios amándolo, ¿verdad? Y creyendo que a través de Jesucristo nosotros somos hijos de Dios. Él nos dio esa potestad. Sabemos que es a través de Jesucristo porque la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Él es nuestro único abogado, Él es el único que dio su vida por nosotros. Entonces, establecer una relación de bendición y andar, ¿verdad?, en el Espíritu es como profundizar cuando uno tiene una buena amistad. No tienes una buena amistad o para que tengas una amistad que tú la aprecies y eso, pues eso requiere de tiempo, requiere de que seamos sinceros y que seamos fieles, ¿verdad? Tanto con las personas que conocemos como con Dios. Entonces, como hijos de Dios, nosotros creemos en una iglesia sobrenatural también, donde Cristo puso bendición, puso milagros, puso sanaciones, puso cambios también en nuestra manera de ser. Cuando nosotros tenemos a Jesucristo empieza a cambiar nuestro yo,
empiezan a cambiar las emociones de nuestra alma y esas emociones se van a sujetar a nuestro espíritu, porque está fortalecido por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu es más fuerte que nuestra carne, porque lo estamos alimentando con la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en eso, ¿verdad? Como dice el versículo principal, si ahora nosotros vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Se oye muy fácil de decir, pero a veces nos pueden sacar de quicio y decimos, es que me hicieron enojar, ¿no? Pero nosotros sabemos que para enojarse se requieren dos. Cuando tú andas en el Espíritu y tienes los frutos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, mansedumbre, etcétera, es difícil que te hagan sacar, ¿verdad? De esa paz que Dios da, esa paz que sobrepasa todo conocimiento. Entonces, acuérdate de este versículo que hemos repasado hoy. Si ahora que vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Esa es la enseñanza, hermanos. Cuando andes en la calle y alguien te quiera sacar de quicio o alguien te quiera, acuérdate, si ahora vivo en el Espíritu porque Cristo vive en mí, debo de andar también en el Espíritu. ¿Qué haría Cristo en mi lugar ante esta situación? ¿Qué debería yo de hacer? Porque la palabra me enseña, ¿verdad?, que hay que hacer lo bueno, que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es bendición para nosotros. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la enseñanza, hermanos. Espero que sea de bendición, que sea de meditación, que sea de sabiduría para cada uno de ustedes y que cuando tengan una situación difícil, pídanle a Dios que sea el que los guíe, que Él sea el que los dirija, que Él les dé, ¿verdad?, esa bendición, que les ayude a practicar esta devoción cristiana. Tenemos que acercarnos a Jesucristo, Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir. La palabra de Dios es la que nos ayuda a salir de todas estas situaciones. Y vemos que también nosotros tenemos, ¿verdad?, que estar en oración, siempre pidiéndole a Dios, ¿verdad?, en oración. La palabra dice que oremos sin cesar, que estemos leyendo la palabra, que cuando estemos en algún lugar en silencio, tomemos un tiempo para Dios. Desconéctate del mundo, ¿verdad?, y busca algo de Dios en la naturaleza, donde estés. Ayunar a veces, en estos días estamos haciendo ayunos, ¿verdad?, para el encuentro que vamos a tener. El ayuno es abstenerse de prácticas automatizadas o que a veces son adictivas, ¿verdad? A veces yo requiero de tomar un refresco, requiero de tomar algo así, pero tú puedes ponerle a Dios esto, ¿no? El ayuno también no solamente es con el propósito de obtenerse de comer o de beber, también es para concentrarse en algún asunto espiritual, algo que le estás pidiendo a Dios o quieres que Dios te guarde o mientras tú vas a trabajar para su obra, etcétera, etcétera. Hay varios propósitos por los cuales se hace ayuno. También nosotros debemos de contribuir, ¿verdad?, con la obra de Dios, dar ofrendas, dar limosnas, etcétera, etcétera. Gálatas 6:6 dice, el que recibe, ¿verdad?, de la palabra de Dios, haga también partícipe de toda buena obra de quien recibe la palabra de Dios. Filipenses también dice que nosotros invirtamos, ¿verdad?, en las cosas de Dios y que tengamos una cuenta en el banco de Dios. Eso está en Filipenses 4:17. Ahí nos dice, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál es esa cuenta? ¿Cómo está tu cuenta? ¿Has invertido en el reino de Dios? Todas esas cosas le agradan a Dios y Dios quiere que todas esas cosas hagamos, ¿verdad?, para que Dios se agrade de nosotros. No es porque si no los hacemos Dios no nos va a bendecir. Dios nos va a bendecir siempre. Sus misericordias son nuevas cada día. Nosotros tenemos que andar en las cosas de Dios, en los negocios de Dios, como Jesucristo dijo, ¿verdad? En los negocios de mi Padre ando. Y meditar siempre lo que nos enseña la palabra. Lo que nos enseña la palabra siempre va a ser para bendición, va a ser para sabiduría. Proverbios dice, busca la sabiduría, ¿verdad? Búscala, hónrala y ella te honrará, átala como collar a tu cuello, dice la palabra. Y también en la palabra le dijo, ¿verdad?, Jehová a Josué, vamos a leer Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Usted y yo tenemos que guardar y hacer conforme con todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y luego viene la bendición, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así dice la palabra, ¿verdad? Entonces, de día y de noche debes de meditar en lo que es la palabra de Dios. Antes de acostarte, al amanecer, cuando tengas un tiempo, dedícale un tiempo. No es que cuando tengas un tiempo, dedícale un tiempo a Dios y Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Excelente día. Padre, te damos la honra y te damos la gloria, Señor, por esta reflexión, por esta enseñanza. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que la escuchen, o toda persona que escuche esta palabra, Señor, que sea de bendición, que sea de sabiduría para su vida, Padre. Si no conocen de Jesucristo, Señor, que ellos te busquen, Padre, y que ellos te acepten como su verdadero y único Salvador. Tú eres el único camino, Padre, para la bendición. Tú eres el único camino para la salvación de nuestra alma, Señor. Te damos gracias por esa bendición. Te damos gracias por esa promesa que tú has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos que tú bendigas a todo ministerio Casesa, Padre, en todos los lugares donde se predica tu palabra, Señor. Guárdalos, bendícelos y prospéralos en todo, Padre. También a todo el que escuche este mensaje, Padre, también guárdalo, bendícelo, prospéralo, Señor, que tu Espíritu Santo los toque, los bendiga y los guarde en todo lo que ellos hagan, Padre. Bendice nuestro salir, bendice nuestro regresar, que todo lo que hagamos sea prosperado, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.